Bueno, muchachos, vamos a compartir la clase de litigación urinaria. Vamos a iniciar, ¿verdad? Vamos a hablar de la litigación urinaria hablando un poco de manera de ejemplos para empezar. Vamos a ver un caso clínico, por ejemplo, un masculino de 60 años de edad con diabetes mellitus tipo 2 y dislipidemia. Se presenta con dolor en flanco derecho, tipo cólico irradiado a fosa ilíaca y región suprapúbica ipsilateral. Refiere hematuria macroscópica en 2 ocasiones. Niega otros síntomas de relevancia. Lo primero es que le hacemos una ecografía abdominal y en la ecografía abdominal vemos aquí que tiene un poco de ectasia renal. Esto que ven en el centro es el riñón y esto que se ve hipoecogénico es la presencia de orina acumulada en el sistema colector urinario. Entonces le hacemos un examen de orina que muestra glóbulos rojos sobre 100 por campo, lo que significa una hematuria macroscópica, y glóbulos blancos de 20 a 30, lo que habla de una infección de vía urinaria. O sea que el paciente tiene un riñón obstruido e infectado. La función renal está conservada por el momento. ¿Qué debemos hacer luego? Bueno, hacemos una tomografía abdomen y pelvis no contrastada, ya que la sonografía abdominal nos muestra muy bien que el paciente tiene dilatación. Tenemos el cuadro clínico que nos hace pensar en una litiasis, pero la única manera de confirmarlo es con un estudio tomográfico. Aunque hay otros estudios que antes se utilizaban, como por ejemplo la urografía excretora endovenosa, por la presencia por la necesidad de inyectar medio de contraste en esto y de hacer radiografía seriada, pues no es superior a la tomografía que en un estudio no contrastado, realizado rápidamente, en menos de 5 minutos, podemos visualizar toda la vía urinaria, también visualizar otros órganos que puedan estar provocando el cuadro del paciente. Y sobre todo, lo más importante es que nos permite, déjenme, nos permite encontrar las imágenes que sean sugestivas de un cálculo. Como en este caso vemos una imagen redonda, ovalada, bien delimitada, con una radioopacidad aumentada, similar a la del hueso, en el trayecto del uréter adyacente al psoas menor, entrando a la pelvis, al psoas mayor, perdón, entrando a la pelvis menor. Esto coincide con un cálculo de uréter medio derecho. Entonces aquí vamos a empezar a hablar de la clasificación de los cálculos. Dependiendo del tamaño, la localización y sus características radiográficas, podemos clasificarlos de diferentes maneras. Tenemos cálculos de pequeño, mediano y gran tamaño. Los cálculos más pequeños son menores de 5 milímetros. Los cálculos de 5 a 10 milímetros los consideramos pequeños, pero depende mucho de la localización para ver su importancia y tratamiento. Ya cálculos de mediano tamaño son de 10 a 20 milímetros y ya los cálculos de mayor tamaño son mayores a 20 milímetros o 2 centímetros. Por su localización podemos tener cálculos renales que se pueden encontrar en diferentes sistemas caliciales, cálculos ureterales que también se pueden clasificar en cálculos de uréter superior, medio o inferior, y cálculos vesicales o cálculos de la vejiga urinaria que en este caso siempre debemos investigar por qué el paciente tiene un cálculo en la vía urinaria que baja en la vejiga, si es que tiene una obstrucción de la salida vesical, como los pacientes con próstatas grandes. Y dependiendo de sus características radiográficas, tenemos radioopacos, radiolucentes y cálculos de pobre radioopacidad. Esto era más importante cuando los cálculos hablábamos o los diagnosticábamos por radiografía simple o urografía excretora. Ya en la tomografía todos los cálculos, incluyendo los radiolucentes, se pueden visualizar muy bien. Bien, los cálculos de radioopacos o de más radioopacidad son de este compuesto. Los de oxalato cálcico, que son los más frecuentes, que se puede hacer de hidrato y monohidrato, y los cálculos de fosfato cálcico. Los cálculos de fosfato amonio y magnesio son de pobre radioopacidad, son los más frecuentes de esta clasificación. Los radiolucentes, los más frecuentes, son los de ácido úrico. Dependiendo de la etiología, tenemos cálculos que pueden ser infecciosos, no infecciosos.
estos son los más frecuentes. De estos, los más frecuentes son los no infecciosos de tipo cálcico, mientras que los infecciosos son cálculos asociados a infecciones de vía urinaria crónica. También hay cálculos por deficiencias genéticas enzimáticas y cálculos medicamentosos que son poco frecuentes, pero pueden ocurrir. Aquí vemos un poco más de la clasificación y los nombres minerales de estos cálculos, como por ejemplo, los cálculos infecciosos, la mayor frecuencia son los de fosfato, amonio, magnesio, que se conocen comúnmente como cálculos de estrubita, y los no infecciosos, los más frecuentes son los de oxalato cálcico y de fosfato cálcico. Los de oxalato cálcico le llaman de hidroxiapatita y los de fosfato cálcico de bruchita y carbonato apatita. Son nombres minerales, ¿ok? ¿Cuáles son los pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar cálculos de vía urinaria? Bueno, pues los principales son los pacientes que ya han tenido cálculos en anteriores ocasiones. Los pacientes que tienen recurrencia, los pacientes que tienen han tenido un episodio de cálculo, tienen 50% de más probabilidad de tener una recurrencia. Y 10% de ellos tienen probabilidad de tener una enfermedad altamente recurrente. También dependiendo del tipo de cálculo, los cálculos infecciosos, pues hay pacientes que tienen riesgo de padecer infecciones urinarias recurrentes, lo que los hace población de riesgo para padecer cálculos infecciosos con recurrencia también. Los pacientes de inicio temprano, por ejemplo, niños y adolescentes, son pacientes de grupos de riesgo de desarrollar enfermedad grave y recurrente, pacientes con historias familiares importantes, pacientes con enfermedades metabólicas como hiperuricemia, que hace que sean frecuentes los cálculos de ácido úrico, y como hablamos, la litiasis infecciosa. También los pacientes de riesgo son los pacientes con riñones únicos, no porque tengan más probabilidad de desarrollar cálculos, sino porque un cálculo puede obstruir el único riñón que el paciente tiene, y esto entra en insuficiencia renal aguda, que puede ser algo incluso con potencial fatal. Hay otras enfermedades asociadas a la formación de cálculo, como el hiperparatiroidismo, la nefrocalcinosis, o enfermedades gastrointestinales como pacientes que han sido sometidos a bypass yugular por tumores o por cirugía bariátrica, enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn, pacientes que han tenido resecciones amplias de intestino con un cuadro mal absortivo con secundario a esto. Aquí hay otras enfermedades genéticas y que presentan riesgo de padecer cálculos. ¿Cómo se hace el diagnóstico del paciente con litiasis? Lo primero es la clínica. El paciente presenta una clínica florida en muchas ocasiones con un dolor en flanco. Este dolor puede ser tipo cólico, se puede irradiar a fosa ilíaca y lateral, a región suprapúbica, incluso genitales. En el caso de los hombres, a los testículos; en el caso de la mujer, a los labios mayores. Pero en ocasiones se presentan asintomáticos. Y estos casos asintomáticos deben llamar la atención porque generalmente se ven en pacientes que tienen cálculos obstructivos crónicos, que la fase sintomática ya ha pasado y el paciente se ha acostumbrado a tener pocos síntomas y no buscó ayuda en su momento, y el riñón pues prácticamente está obstruido en su totalidad. Debemos hacer una historia clínica detallada y examen físico, descartar otras causas del dolor o del cuadro clínico del paciente, eh, identificar potenciales factores de riesgo y hacer un apoyo por imágenes, que es lo más importante en estos casos. La sonografía nos permite una alta sensibilidad en cálculos renales, eh, y renales y vesicales, pero no en los cálculos ureterales, porque no puede ver bien el uréter en todo el trayecto de este. Entonces, cuando el cálculo está alojado en el uréter, no se va a ver bien en sonografía, pero como un estudio de primera línea, pues es importante. Aquí vemos los grados de recomendación. Esto lo vamos a ir pasando eh, hacia adelante. Un segundito para responder algo. Bien.
¿Cuáles estudios de laboratorio, por ejemplo, podemos realizar en un paciente con litiasis? Pues se recomienda realizar un examen de orina, tanto con tirilla como con microscopio, y con la sospecha de infección, pues también cultivo, sobre todo si estamos sospechando que el paciente va a necesitar cirugía. Exámenes de prueba renal, exámenes de función renal como creatinina, ácido úrico, sodio, potasio, urea, eh, calcio, en casos de que pensemos que el paciente tenga una enfermedad metabólica. Hemograma no, es común, pero también pruebas de factores inflamatorios como la proteína C reactiva, eh, procalcitonina, en caso de que el paciente esté cursando con un cuadro infeccioso. Y si se plantea intervención, pues realizar pruebas de coagulación. Si es posible realizar análisis de la composición de los cálculos una vez extraídos o que el paciente los haya expulsado, pues es lo ideal, porque de esta manera podemos determinar cuál es la causa de que el paciente esté probando cálculos en muchas ocasiones, sobre todo en pacientes que tengan enfermedades recurrentes o que tengan enfermedades con cierto factor familiar. Tenemos otro caso clínico, en este caso una paciente de 35 años de edad, sin antecedentes conocidos, que tiene 3 embarazos, 2 partos y una cesárea. Ya consulta ya con un diagnóstico de una litiasis renal en busca de opciones de tratamiento. Una tomografía que reporta un cálculo de unos 4 centímetros de diámetro en la pelvis renal derecha obstructiva, como lo vemos aquí. En este caso es un corte axial de la tomografía. Vemos la columna vertebral, riñón derecho y riñón izquierdo. Vemos el cálculo en la pelvis renal. Vemos el resto de la pelvis obstruida. Entonces, ¿qué opciones de tratamiento podemos realizar en este paciente? Pues va a depender del tratamiento en los cálculos, va a depender del tamaño, la localización y la solidez del mismo. Puede ser tratamiento medicamentoso, como puede ser también un tratamiento quirúrgico. Y dentro del tratamiento quirúrgico podemos tener 3 principales opciones de tratamiento, lo que es la litopsia extracorpórea con ondas de choque, nefrolitotomía percutánea y cirugía intrarrenal retrógrada. ¿Qué es la litotricia extracorpórea? Pues es la utilización de ondas de choque externas en el paciente para fragmentar el cálculo y que el paciente pues elimine estos fragmentos por vía espontáneamente, muchas veces auxiliado de un catéter ureteral. Eh, Antes se pensaba que iba a ser la solución de todos los cálculos, pero posteriormente se fueron viendo limitaciones. Es una opción de tratamiento en cálculos menores de 2 centímetros dentro del riñón o en el uréter muy proximal, con unas unidades de Hounsfield de menos de 1000, lo que habla de solidez del cálculo. Cálculos muy sólidos, mayores a 1000 unidades de Hounsfield, no responden bien al tratamiento con litotricia extracorpórea. Otra cosa es en el paciente que sea muy obeso, la distancia entre la piel y el cálculo no debe ser muy grande para realizarse una litotricia extracorpórea. Debe haber menos de 7 centímetros entre la piel y el cálculo para que la litotricia sea efectiva. Y está contraindicada en ciertas circunstancias, como en el embarazo, pacientes que tengan patologías vasculares abdominales, como el aneurisma de la aorta, la obesidad mórbida, por lo que ya mencionábamos, de que no llegaban bien a zona de choque, y pacientes con alteraciones de coagulación o pacientes que tengan una infección urinaria activa o una sepsis urinaria. Por ejemplo, aquí tenemos un caso que podría ser candidato a una litotricia extracorpórea, paciente no muy, con un paciente flaco, podemos decir, una distancia entre la piel y el cálculo eh, adecuada, un cálculo pequeño dentro del riñón. Si el paciente no tiene ninguna otra contraindicación clínica, podría ser un candidato a litotricia extracorpórea. Aquí vemos cómo se realiza la litotricia extracorpórea. Este es el aparato que emite ondas de choque y tenemos un fluoroscopio o arco en C que nos permite ir ubicando el cálculo mientras hacemos el tratamiento. A todo esto, el paciente con un cuadro doloroso siempre debe tratarse. El cólico renal debe tratarse con AINES y autobloqueantes en caso de que el paciente pueda tolerarlos. Cuando el cálculo es mayor a 2 centímetros o tiene unas unidades de Hounsfield mayores a 1000,
y el cálculo está dentro del riñón, pues las opciones de tratamiento ideales es la nefrolipotomía percutánea, que consiste en hacer un canal de trabajo entre la piel y el riñón, como vemos aquí, y utilizando este equipo que se llama nefroscopio, navegar dentro del riñón para fragmentar el cálculo y extraer estos fragmentos. Hay tratamientos menos invasivos dependiendo de la localización, como por ejemplo la cirugía intrarrenal retrógrada, que es entrando a través del uréter. Llegamos hasta el riñón y podemos utilizar un ureteroscopio o ureterorenoscopio flexible o rígido para navegar dentro del riñón y fragmentar el cálculo y extraerlo con energía, dependiendo del tipo, ya sea energía neumática o energía láser. La cirugía laparoscópica o cirugía abierta cada vez se utiliza menos para los cálculos, pero es una opción, sobre todo en cálculos de gran tamaño o pacientes que tengan alguna malformación que deba ser corregida por cirugía, como por ejemplo una estenosis de la unión piel-ureteral o un megauréter dilatado que deba ser corregido. ¿Cuáles pacientes pueden ser tratados sin cirugía? Los cálculos que sean dentro del uréter, que no sean muy grandes, que sean menores a 7 milímetros, y sobre todo los cálculos que están en uréter medio y distal, no tanto los cálculos que están en uréter proximal. En estos casos se pueden utilizar fármacos alfa bloqueantes, que lo van a conocer mejor cuando hablemos del tema de hiperplasia prostática. Debe controlarse el dolor con AINES y también se puede dar otro tipo de tratamiento sustitutivo a los alfa-bloqueantes, como los bloqueadores de los canales de calcio, como la nifedipina. Bien, entonces aquí tenemos ya un gran esbozo sobre lo que es la litiasis urinaria, de cómo tratarlo de manera clínica. Lo que les hablaba anteriormente, o sea, debemos tratar estos temas como si estuviéramos hablando eh, de cómo tratarlo a nivel clínico, porque la parte teórica pues puede ser muy extensa y quizás no sea prioridad para el curso. Bien, estaré grabando otras clases y se la enviaré en breve, ¿ok?